día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresa. Y lo llevaron. Cuando el maestresa probó el agua hecho vino, sin saber de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes y habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Oremos. Ahora, Señor, te damos la gloria. Gracias por revelarte a través de tu Hijo Jesús. Padre, tenemos una esperanza viva. Nosotros que hemos creído en Cristo como Salvador, tenemos vida eterna por tu gracia. Y no lo merecemos, sino que tu Hijo pagó el precio por nosotros en la cruz. Y por eso te damos gracias, Padre. No somos de este mundo, somos peregrinos, pasando porque un día tú regresarás por tu iglesia. Pido que cualquier persona aquí podamos adorarte en espíritu y en verdad por quién eres tú, y los que no te conocen se humillen para recibirte como Salvador. Esto te pido en el nombre de Cristo. Amén. En los primeros mensajes de este estudio del libro de Juan, vimos en Juan que él fue guiado para escribir y revelar quién es Jesús. Estamos viendo el Evangelio de Juan y él fue guiado para revelar quién era Jesús o quién es Jesús, en cómo, en su naturaleza, en su persona. Juan reflexionaba sobre preguntas como esto: ¿quién es Jesús? Y él escribió quién era Jesús. ¿Qué significa esto espiritualmente? Esto. Y entonces él habló acerca de eso. No es otra pregunta sería esto: ¿qué debo de hacer después de oír acerca de Jesús? No es un libro en la cual leemos y continuamos indiferente, en otras palabras. Cuando yo leo la Biblia y veo el testimonio de Jesucristo, Juan lo escribió guiado por el Espíritu Santo. Nadie puede quedarse indiferente a esto. Y en otras palabras, hay que ver tenemos que responder a este testimonio hoy día. ¿Y qué voy a hacer hoy día? ¿Qué voy a hacer con Jesús? Esta pregunta es para cada persona, porque ¿saben por qué es importante? Lo que usted hace con Jesús, eso determina lo que le va a pasar por toda la eternidad, su destino. Usted no puede ser indiferente a Jesucristo. Usted tiene que responder al mensaje y lo que Dios reveló en su palabra. ¿Quién es Jesús? Y lo que usted decide determina su destino. El mundo tiene que responder. Para el creyente, nosotros que hemos creído, debería impulsarnos a adorar a nuestro Señor y seguirlo. ¿Qué hicieron los discípulos cuando los llamó? Los siguieron. ¿Cuántos no tienen que levantar la mano si vienen bien? ¿Cuántos son discípulos del Señor Jesucristo y los siguen? Nosotros
hemos sido comprados con precio. Y para nosotros, a ver a Jesucristo, debemos de adorarlo por ver quién es. Y para el incrédulo, usted dice, bueno, yo he huido de Jesucristo, pero no he hecho nada con Él. Yo no sé si es verdad, si Él es solamente un hombre. La Biblia dice que Él es Dios mismo. Y la respuesta que Dios quiere de ustedes deberías humillarse para recibir el don de vida eterna. Dios quiere darles un regalo para salvación. Entonces, para cuando pensamos en la gloria del Señor, ¿de qué pensamos? La gloria del Señor. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué piensan, amigo y amiga? Hablando de su esplendor, hablando de su majestad. ¿Cuántos han cantado majestad? Él es glorioso y habla de su gloria en las Escrituras. A cierto nivel, ¿sabían que la creación demuestra la gloria de Dios? A mí me gusta la primavera. ¿Cuántos le gusta la primavera? Y yo solo veo la creación de Dios y veo una parte a través de la creación, la gloria de Dios. Solo es una parte, no es toda. Entonces, a cierto nivel, por ejemplo, la Biblia dice, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. La tierra. Hay evidencia que Dios existe, solamente vea el diseño del mundo. La gloria del Señor es revelada a través de su creación. Deberemos adorarlo. El final de ese versículo dice, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Dios quiere que los moradores de la tierra vean su gloria. Es la voluntad de Dios que usted responde a la gloria que Dios ha revelado a usted y a mí. ¿Cuál es esa gloria? Entonces, el Señor a veces demuestra su gloria por sus obras poderosas. La creación demuestra la gloria de Dios y también Jesucristo demuestra su gloria por sus obras, por lo que Él hizo. Son obras poderosas y sobrenaturales. Pero más que todo, ¿cómo demuestra Dios su gloria? Hemos hablado brevemente de la creación, de las obras milagrosas de Jesucristo, pero ¿saben cómo Dios demuestra su gloria más que cualquier otra cosa? Él lo demuestra por la vida y resurrección de Jesucristo. Ahí está la gloria. ¿Quieren evidencia del Señor Jesucristo? ¿Quieren evidencia de Dios? Vean la vida de Jesucristo, su vida y su muerte, su resurrección. Allí verán la gloria de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. ¿Buenas noticias de quién? De Jesucristo. No me avergüenzo de esas buenas noticias, porque es poder. ¿Sabían eso? La historia de Jesucristo es poder para salvarnos. Y dice allí, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. El poder, hermanos en Cristo. ¿Cuál es el milagro más grande que Dios puede hacer en nosotros? Es darnos vida eterna a través de su Hijo. Es lo máximo. En el libro de Juan, quiere que veamos la gloria del Señor Jesucristo. Juan dice, miren la gloria del Señor Jesucristo, míranlo, léanlo y vean a Jesucristo. Juan menciona unos selectos milagros, son 7 total en el libro, y parece que era su intención solo centrarse en algunas y no enumerar todas. ¿Se recuerdan? Agua a vino, es lo que vamos a ver hoy día. Ese milagro, o señal, cuando dice señal agua a vino, él sanó al hijo de oficial, el paralítico, dando de comer a multitudes, caminando sobre agua,
dando vista al ciego. ¿Quién puede hacer todo esto? ¿Y quién puede resucitar a los muertos cuando Él resucitó a Lázaro? ¿Quién puede sacar las personas de sus tumbas que nosotros vemos en el cementerio? Solo Dios, solo Cristo. Eso debería, yo diría, hermanos, eso debería emocionar a cada creyente, no las cosas de este mundo. Yo voy a salir de la tumba por la gracia de Dios, por las buenas noticias del Evangelio. La gloria de la vida y resurrección de Jesucristo. Entonces, pero recordemos, hermanos, que Juan nos llama, no los llama milagros, sino los llama señales. Juan quería enfatizar que los milagros de Jesús comunicaban algo más allá del milagro mismo. Lo llaman un señal, y es importante entender eso. Es decir, que Jesús no solo hizo poderosos hechos por el bien de hacerlo, como hoy día. Ven, reciben su milagro. No es el propósito. Bíblicamente, el propósito de los milagros eran para decir a las personas: miren quién es Jesucristo. Mírenlo, observan bien. Él no es de esta tierra, Él viene de lo alto y es enviado por Dios. Tiene un mensaje de salvación, creer en Él como Salvador y sean salvos. Eso es el propósito de un milagro o un señal. Juan 14:11 dice: creedme que yo soy en el Padre. Jesús está hablando. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Es decir, Cristo vino declarando la palabra. Él es el verbo. ¿Recuerdan eso? ¿Cuándo recuerdan eso? Jesucristo es el verbo. Declarando la palabra, lo que Dios le había mandado, el mensaje. Entonces Él dice: si no vas a creer lo que yo estoy diciendo, creedme por las obras que yo hago. Porque nadie más puede hacer esas obras. Es el Dios eterno encarnado y caminando entre los hombres. Amigo y amiga, vean la gloria del Señor. Esto no es solo un libro, es palabra preservada de Dios para nosotros, para que conozcamos al Hijo de Dios. Dios te ama, amigo y amiga, y quiere darle vida eterna. Vean a Jesús para ser salvo. Otra parte dice en Marcos 16:20: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Los discípulos fueron predicando. ¿Por qué fueron a predicar? Dice aquí que fueron ayudados por el Señor, confirmando la palabra, lo que decían, con las señales que le seguían. Dicen amén. ¿Hemos entendido, hermanos, el propósito de un milagro? ¿Cuántos dicen: yo entiendo, yo veo las Escrituras, yo veo el propósito de Dios? Entonces, estos ejemplos y otros hablan de una verdad más profunda e importante de Jesús, que con su venida Él trajo buenas nuevas. ¿Sabían, amigos y amigas? Buenas nuevas, buenas noticias. No tienes que morir para siempre, no tienes que quedarse en su pecado, no tienes que temer la muerte, porque Jesucristo ha vencido la muerte. Fue a la cruz a morir por sus pecados. Buenas noticias. Oiga el mensaje de Jesús. Si no van a oír lo que Él dice, entonces miren sus señales y digan quién es. Digan quién es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué harán con Jesús? Hermanos, deberíamos adorarlo todos los días. Amigo y amiga, deberían arrepentirse. Él vino humildemente primero. El de Jesucristo vino humildemente primero, montado en un asno,
y entró a Jerusalén para morir como un cordero sin mancha. Pero cuando viene la segunda vez, Él viene con autoridad. Él viene para juzgar. Y lo que usted decide hoy día importa. Lo que usted hace con Cristo importa mucho. Su destino. Claramente vemos dos propósitos. ¿Para qué? Miren conmigo, guarden su lugar allí en Juan 2 y miren conmigo 20, 30 y 31. Esto es el propósito de Juan. No nos olvidemos del propósito de Juan en Juan capítulo 20, 30 al 31. Miren esa parte allí. Aquí está el propósito. Vamos a leer juntos y 30 y 31. Uno no va a ir más rápido que el otro, sino que vamos a leer juntos y entender. ¿Lo tienen? Ok, veamos juntos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, todos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sencillamente, ahí está el propósito del libro. Lo escribió para ver a Jesús. ¿Cuáles son los propósitos entonces para creer? Entonces, vamos a comenzar mirando y viendo a Cristo, su gloria. Miren versículo 1 ahí. Al tercer día, estoy en Juan ahora, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas de Jesús, a las bodas de Jesús y sus discípulos. El tercer día, ¿recuerdan que Él había llamado a sus discípulos? ¿Recuerdan eso? Él está, y los discípulos lo están siguiendo, Él está comenzando su ministerio, Jesucristo. ¿Y quiénes eran que lo siguieron? Andrés, Simón Pedro, Juan, Felipe, Nataniel, y ahora vemos también que María está presente en este pasaje aquí. Jesús y María fueron invitados a una boda en Caná. ¿Cuántos les gustan ir a las bodas? ¿Cuántos les gustan ir? Porque les gustan ir a las bodas. A veces le da un buen recuerdo de su día cuando usted se casó y con su cónyuge, y bueno, es algo precioso, es diseño de Dios. Matrimonio es diseño de Dios entre un hombre y una mujer. Y para la vida. Así fue diseñado desde el principio. Y Jesucristo fue invitado y Él fue. Porque Él no era uno que se aislaba de la gente. Él vino a buscar lo suyo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Se mezcló entre la gente y dio una oportunidad y participó como nosotros debemos de participar. Y encontrarnos con personas y hablarles de Cristo. Y en todas ocasiones, su trabajo, en una boda, en el mercado, Jesús se involucraba con la gente. Entonces, era importante en una boda. En los tiempos de Jesús, una boda duraba 7 días o más. ¿Tienen dinero para hacer eso? ¿Cuánto le gustaría, honestamente? Si yo tuviera el dinero, me gustaría una boda que comienza con el matrimonio y luego celebramos por 7 días. ¿Cuánto le gustaría? Si tienen el dinero. Ok, sí. Y era muy costoso. Estas bodas, 7 días, dice algunos, eran más. Los judíos celebraban la boda de esa manera. ¿Qué tenían? Tenían festividades, tenían juegos, tenían comida. Entonces, encontramos a Jesús participando de estos eventos sociales. Pero hubo un problema. Un problema en esta boda.
Quizás había muchas personas que llegaron y 7 días son muchos días y estaban comiendo y estaban tomando vino. ¿Y qué pasó con el vino? Se acabó, se terminó. Versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Miren, hermanos, cómo María fue directo a Jesús para resolver el problema. Problema, Jesús. Y ella fue directo a él. Y imagínase criando un niño que nunca peca, que nunca hace lo malo, que nunca deshonra a su madre y a su padre, que tiene toda su sabiduría, que cuando hace las cosas lo hace bien y perfectamente. Ahí eso es lo que María experimenta en su vida. Del Hijo de Dios encarnado, el Cordero sin mancha, perfecto, en toda su vida, haciendo toda decisión, todo lo que hacía era bueno, con amor, con cariño, justo, era sabio. Y ella sabía que Jesús podía resolver el problema. Algunos piensan que María sabía que él iba a hacer un milagro. Es posible cuando usted recuerda cuando el ángel apareció a María y ella después de recibir eso, ella pensó y meditaba, este hijo es especial. Pero es mejor pensar que María no sabía todo el plan de Dios. Porque vamos a ver cómo Jesús habló a María. Que la importancia no es María. La importancia aquí es el Hijo de Dios. Entonces, no vamos a poner énfasis, pero hay que aclarar unas cosas para seguir adelante. Aquí. Entonces, ahora, de la manera en que Jesús respondió a María, nos enseña algo muy importante. Ella dijo a los sirvientes aquí, hablen con Jesucristo, Él va a resolver todo. Y ahora, miren versículo 4 y cómo responde Jesús a María. Dice ahí, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aunque María fue dada la responsabilidad de criar a Jesús, Jesús ahora demuestra que Él no pertenecía a ella. Entiendan eso bien. Jesucristo se está desconectando de María y la llama mujer. Y la razón que Él dice mujer, y vamos a ir viendo por qué, es porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Él vino de lo alto. No es cualquier humano,